Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Oh, sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Oh, sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Dios les bendiga. Regresamos nuevamente a su programa Palabra de Vida, sembrando la buena semilla, en esta segunda parte de este precioso programa. Saludamos a nuestro pastor Saúl allí en Nuevo Horizonte, a nuestro hermano Marcos y su familia, a este joven que se congrega allí en Nuevo Horizonte también, Dios me los bendiga. A todos los hermanos de la iglesia de Chapinero, Dios me los bendiga a todos ustedes. A nuestro pastor Isaías Solano, a nuestra pastora Zoraida, a su familia, Dios les bendiga. A nuestro pastor Gonzalo Urbina, a nuestro pastor Alberto Morales y a todos los pastores de la zona 70 que han estado apoyando este trabajo en el programa Palabra de Vida, sembrando la buena semilla, que lleva el mensaje del Señor hasta su casa y hasta su hogar. Vamos a dar inicio a la segunda parte de este tema, el nuevo nacimiento en Cristo. Así es, hermano Ángelo, hemos estado tratando un tema muy importante, el nuevo nacimiento. Y hemos visto unos puntos muy importantes, que por qué es importante nacer de nuevo, que de ahí depende la salvación. Y también hemos visto qué debe hacer la persona para ser salva y las evidencias que se dan cuando una persona nace de nuevo, el cambio. Pero también en esta hora vamos a analizar aquí en la palabra que hemos leído, Nicodemo capítulo 3, que espero que todos los amigos que nos están mirando tengan la Biblia abierta en San Juan capítulo 3. Vamos a meditar en esta palabra que el Señor le dijo a Nicodemo.
dice el Señor a Nicodemo que de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Nicodemo, siendo un hombre principal, siendo un hombre judío, le dijo, ¿cómo es que siendo un hombre ya viejo puede nacer por segunda vez? ¿Acaso se metería en el vientre de la madre y volvería a nacer? Y el Señor le vuelve a responder en el versículo 5. En el versículo 5 de San Juan, ahí donde estamos analizando, capítulo 3, y vamos a ver dos condiciones para que la persona tenga ese nuevo nacimiento. Número 1, el Señor le dice nuevamente, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Hay dos palabras ahí, el que no naciere de agua. De agua. Amén. La primera es de agua. ¿A qué se refiere el Señor cuando habla del agua? La palabra, cuando se habla del agua, es tipología de la palabra. O sea que una persona, para poder nacer de nuevo, tiene que recibir la palabra. Una persona no puede cambiar, ser transformada, si no es con la palabra de Dios. Así tenemos la experiencia de nosotros. ¿Cuántas veces procuramos cambiar? ¿Cuántas veces procuramos dejar los vicios, las cosas que nos ataban a este mundo y no pudimos? ¿Cuándo fue que quedamos libres? Y cuando el Señor nos hizo nuevo, cuando oímos la palabra de Dios. Y lo importante de oír la palabra de Dios, porque ella nos hace nacer de nuevo. Ella nos limpia como el agua. Y también nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, que es la palabra también. En San Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Exacto. El Señor dice a aquellos discípulos que dice, si ustedes verdaderamente quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer, oiga, dice permanecer en mi palabra. O sea, ustedes tienen que oír la palabra y vivir la palabra. ¿Sí ve? Y para yo poder vivir la palabra, tengo que oírla. Tengo que ponerle atención a la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es muy importante, amigo. De pronto que usted dice, no, yo no voy a ningún lugar a escuchar la palabra de Dios, yo aquí en la casa, yo medito, yo soy una persona que no mato, no robo, no hago nada, yo sé que el Señor me quiere así. Mire, una persona no puede ser salva, no puede nacer de nuevo, no puede agradar a Dios si no oye la palabra. Porque al oír la palabra va a suceder algo maravilloso, que esa persona va a ser confrontada por la palabra y, por supuesto, va a tener como resultado el nuevo nacimiento. Amén. Y es necesario, sí, que oiga la palabra, porque lo vemos también en el ejemplo cuando iba aquella persona en el carro, y creo que Felipe es el que es enviado por el Señor, y vemos que él leía y no comprendía lo que estaba leyendo en el pasaje de Isaías. Y cuando Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Dice, no, porque nadie me ha explicado. Es importante que usted entienda. Por ejemplo, hace poco he tenido la experiencia con unas jóvenes que han estado asistiendo a la iglesia, y ellas desean aprender cada día más de la palabra, pero cuando ellas leen la palabra hay cosas que no entienden, y esto pasa pues porque el enemigo ciega al pecador, y cuando el pecador empieza a buscar del Señor, empieza a leer la palabra y empieza a encontrar cosas que no entiende, y estas cosas que no entiende, pues lo importante es acercarse ya a una persona que ya está viviendo en el Espíritu, que ya está viviendo la parte espiritual de su vida y ya ha tenido un nuevo nacimiento, para que ella pueda pues explicarle lo que él no pueda entender. Si hay cosas, detalles que de pronto no entiende, necesita de otra persona, como en el caso de aquel que necesitó que Felipe le explicara, y por eso es necesario que oigamos la palabra y luego sí la podemos ir estudiando cuando ya empezamos nosotros a entenderla. Así es, el Señor en el libro de Hebreos, capítulo 13, nos enseña, dice que no dejemos de congregarnos,
cuando nos dice no dejemos de congregarnos, es que Él nos anima a asistir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el salmista dice en su palabra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? En la casa de Dios. ¿Por qué? Porque allí fluye la palabra de Dios. O sea, cada vez cuando nosotros abrimos la Biblia para estudiarla, estamos recibiendo vida eterna. Estamos siendo lavados, porque la palabra es la que nos hace mirar nuestros pecados. La Biblia dice que la palabra es como un espejo, ¿sí o no? ¿Y cómo se va a mirar una persona si está sucia, si está arreglada o está desarreglada? Si no es por un espejo, si no se mira ese espejo. Lo mismo nosotros en nuestra vida espiritual. ¿Cómo nos vamos a mirar? Si estamos bien con Dios, si no nos analizamos, si no nos autoevaluamos a través de la palabra. Cuando la palabra nos dice que los borrachos no entran al reino de los cielos, entonces, ¿cómo una persona va a saber eso si no es leyendo y escuchando la palabra, hermano Ángelo? Es algo evidente que la palabra cambia. Eso es lo que me hizo el Señor aborrecer el trago, lo que me hizo el Señor aborrecer el pecado, el adulterio, la fornicación, eso, todas las cosas que nosotros cometíamos. ¿Por qué? Porque en la palabra dice que los adúlteros, los fornicarios, los borrachos no entrarán al reino de Dios. O sea, no van a poder ser nacidos de nuevos para poder entrar al reino de Dios. Es por medio de la palabra que nosotros vamos a ir comprendiendo qué debemos cambiar, qué debemos hacer de acuerdo a lo que nos dice ahí, de acuerdo a lo que hemos estado viviendo. Porque cuando uno no está en los caminos del Señor, empieza a tomar decisiones de acuerdo a lo que usted piensa, de acuerdo a lo que le dicen, de acuerdo a lo que se le enseñó, pero cuando uno llega a la palabra se da cuenta de que muchas de esas cosas que se le enseñaron pueden estar erradas. Y la palabra le dice, por lo menos en el caso de la cerveza y el trago, encontramos que la Biblia dice que los borrachos no entrarán, pero entonces desafortunadamente hay personas que dicen, no, pero un poquitico no pasa nada. Y si uno no va a la palabra, entonces usted dice, oiga, sí, no pasa nada con un poquitico nomás. Y lo mismo pasa con el adulterio. O malinterpreta la palabra. Dice, Jesús hizo el vino. Y no saben qué clase de vino, no estudian qué clase de vino hizo el Señor. Si fue un vino recién hecho o un vino fermentado. Exacto. Entonces, y la Biblia también nos muestra, hermano Ángelo, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Es más, también nos dice la Biblia que no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, o sea, hay problemas. El Señor nos manda a no embriagarnos con vino, con ese vino que fermenta, que emborracha, que trae pecado, que trae adulterio, que trae maldad, trae muerte, sino más bien dice, ser lleno del Espíritu Santo, que es la segunda parte, la segunda condición para que la persona pueda nacer de nuevo. Amén. Entonces, eso es lo importante. Tenemos que recibir y oír la palabra, que es el agua que nos dice acá, que debe nacer en el agua, y del Espíritu, que va a ser... ¿De qué Espíritu habla ahí? Pues del Espíritu Santo, querido amigo, que es el que ha cambiado también nuestras vidas. Tenemos, por ejemplo, en la Biblia el caso de los apóstoles. El caso de los apóstoles, ellos recibieron la palabra, ellos recibieron el mensaje que Jesús les entregaba, porque el Señor les doctrinaba, les daba la palabra. Ellos eran confrontados por la palabra. Pero mire que ellos no fueron totalmente cambiados, sino después de ser llenos del Espíritu Santo, que fue lo que aconteció en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y mire que la cobardía, las cosas malas que habían en ellos cambiaron. Por ejemplo, Pedro era una persona muy cobarde. Él aparentaba valentía, pero cuando fue el caso de enfrentar al Señor, mire que lo negó 3 veces. Pero en el caso, cuando él ya fue lleno del Espíritu Santo, fue el primero que salió a defender la palabra y a predicar la palabra, porque fue un hombre cambiado por el poder del Espíritu Santo. Y yo quiero que de pronto los amigos que estén ahí vayamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 4, porque esto es muy importante analizarlo. Hechos de los Apóstoles
capítulo 4. Estamos ahí. Mire lo que dice el versículo 13. Perdón, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, estaba mal ubicado. Versículo 13. Versículo 13. Dice, entonces viendo, ¿quiénes estaban mirando? Estaban mirando los fariseos, todos los que estaban alrededor de ellos, los que lo estaban juzgando. Dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, gente que no era capacitada para hablar de la manera como ellos estaban hablando. Pedro estaba hablando con autoridad, con poder. Pedro era un hombre diferente, por eso dice que la segunda parte se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque decía, pero estas personas, ¿qué pasó con ellos? Estas personas son diferentes, hermano Ángelo. Cambio. Ellos miraron, pero estas personas si son unos simples campesinos, unos simples personas que son del vulgo, que no conocen la letra, no conocen la palabra. Y es que, de hecho, durante el transcurso del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que ellos siempre estuvieron como en la parte de atrás. Ellos nunca estuvieron saliendo adelante como a confrontar y a enfrentar. Siempre vemos a un Pedro y a ellos en los diferentes milagros que hizo el Señor. Ellos siempre estuvieron simplemente atentos a lo que Dios iba haciendo, a nuestro Señor Jesucristo iba haciendo. Pero ya aquí encontramos a un Pedro que sale a la escena, a un Pedro que no se queda mirando a ver qué está pasando, y como en todos los casos de los milagros de nuestro Señor Jesucristo, que siempre decían, ¿quién es este? Así es. ¿Y cómo lo hizo? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y cómo pudo haber sucedido? Ya aquí no vemos un Pedro maravillado por lo que está sucediendo, transformado, sino ya un Pedro transformado, rejuvenecido, conociendo que ya con el poder del Espíritu Santo, ya las cosas del Espíritu no les maravillan en el caso de cómo pasó eso, sino ya entiende las cosas y pasa al frente a dar la palabra. Mire lo que dice en la segunda parte, y le reconocía que habían estado con Jesús. O sea, no veían a Pedro, sino veían como a Jesús. Ahora yo quiero que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, un texto muy conocido para nosotros los cristianos. Capítulo 5 de 2 de Corintios, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, mire, si alguno está en Cristo, si alguno se identifica con Cristo, si alguno es semejante a Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas todas nuevas. O sea, en esa persona tiene que haber evidentemente una nueva vida. ¿Sí ve, hermano Ángelo? Porque si una persona dice ser cristiana, dice llamarse cristiano, debe tener una nueva vida. O sea, debe suceder ese cambio que tuvo el apóstol Pablo. Mire que el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Sí ven? Él reconocía que el que vivía en él era Cristo. Y es que para que las personas nos están mirando, para que puedan entender, o sea, una persona que se hace llamar cristiana debe vivir como Cristo vivió. Amén. Y por eso nos dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Entonces, este texto nos confirma precisamente lo que estamos hablando. No practica el pecado. Como está viviendo para el Señor, y como decía el 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ya debe dejar todas esas cosas del pasado. Por eso dice que ya no practica el pecado, porque ya Dios está en él, ya ha sido nacido en Dios y ha tenido el nuevo nacimiento del cual estamos hablando. Así es, hermano Ángelo, y a todos los amigos, espero que este programa esté siendo de bendición para ellos. Pero amén, hay cosas que dentro de nuestra vida y de la vida de muchas personas le impiden nacer de nuevo. Y vamos a mirar en estos minutos que nos quedan así rápidamente tres cosas.
impiden que las personas nazcan de nuevo. Amén. Número 1, el orgullo. El orgullo le impide a muchas personas nacer de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque dicen, yo no necesito cambiar. Yo, así como soy feliz. Dios me acepta así como soy. El orgullo es un problema que impide que se acerque a Dios, porque esa persona no reconoce, el orgullo no hace reconocer la condición en la que vive la persona. Y de hecho el que tenga el orgullo ya lo aleja del Señor, porque el Señor dice que a los orgullosos Él los tiene de lejos. Los mira de lejos. Dios no les gusta a los orgullosos, y dice que Él ama es a los humildes. Entonces si una persona es orgullosa, desafortunadamente no va a poder pasar al nuevo nacimiento, porque no va a poder acercarse al Señor mientras no pase a ser humilde, mientras no cambie su forma de pensar. El apóstol Pedro nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. O sea, una persona orgullosa, como dijo usted, Dios la mira de lejos, pero al humilde, a ese atiende, a ese levanta, a ese le da la mano. Y a ese lo escucha cuando ora. Y a ese también lo escucha, exactamente, hermano. Bien, entonces vamos a mirar así, como número 2, el pecado. Cuando hay pecado dentro de la persona, cuando se está viviendo en pecado, cuando esa persona no se ha arrepentido de corazón y vive en esa condición de pecado, le impiden hacerlo. ¿Sabe que él dice Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos están fuera de la gloria de Dios. No pueden disfrutar de la bendición de Dios, como en el caso que estamos mirando, el nuevo nacimiento, porque esa condición de pecado lo hace apartar de Dios. Isaías dice que por el pecado hizo división entre Dios y los hombres. ¿Sí ve, hermano Ángel, a donde estamos llegando? Porque muchas personas dicen, no, pero yo así, si yo me acepto así como soy. No, el pecado hace división. Hace división, dice el profeta Isaías, y por eso es necesario arrepentirnos, que era lo que habíamos hablado ahora, porque ese pecado hace división, y esa misma división la encontramos en el caso del rico y Lázaro, cuando los dos mueren y están uno en el cielo y el otro en el infierno. Dice, hay una cima que nos separa. Así es. Separa al pecador de Dios, en este caso ya cuando pasamos a la eternidad, pero esta cima también hay una separación, como dice el profeta Isaías, también el pecado, estando nosotros aquí aún sin haber pasado toda la eternidad, todavía ese pecado separa a Dios, nos separa de Dios, porque Dios no puede aceptar el pecado, porque la Biblia dice que Él es santo y por lo tanto exige que nosotros seamos santos. Así es, hermano, ya terminando, que el tiempo se ha agotado, el mundo, las cosas terrenales. Cuando uno se apega a este mundo, hermano, en el caso de la Biblia lo encontramos en un ejemplo en San Marcos capítulo 10, versículo 17. Si usted quiere, tome ese apunte y analice esta historia que nos habla de un joven rico. ¿Se acuerda de esa historia? Amén. Donde este hombre se quiso acercar a Dios, tenía la voluntad. Es más, dice, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él andaba buscando, se ve que él deseaba saber cómo puedo yo ser salvo. Deseaba, pero el Señor le dice, hijo, cumple estos mandamientos, tal. Le dijo unos mandamientos y dijo, Señor, todo eso lo he guardado de mi juventud. El Señor, como sabía el corazón, dijo, solamente una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que él sintió dolor y le dio la espalda al Señor y se fue triste porque tenía mucha riqueza. Entonces, hablando de lo material, eso impide de que la persona tenga esa experiencia con Dios y pueda nacer de nuevo y pueda ser salvo. Claro, porque está pegado a lo terrenal, y Dios espera y busca una persona que se apegue a la cosa espiritual. Por eso dice, buscad primeramente las cosas de arriba. Dios necesita a alguien que lo ame, y cuando llegue el momento del arrebatamiento de la iglesia, las personas que están apegadas a este mundo
no están esperando el arrebatamiento de la iglesia, porque esa persona, si está cómoda aquí en el mundo, pues no va a querer irse de aquí y ir a vivir con el Señor. Ya se nos ha ido rápidamente el tiempo, pero aquí el mensaje importante, querido amigo, para ustedes, que usted debe buscar al Señor y debe buscar este nuevo nacimiento, y solo así encontrará paz para su vida, encontrará el gozo y podrá encontrar la bendición en el Señor para usted y para toda su familia y su hogar. Ya se nos ha ido el tiempo, le invito a mi hermano Alex Villamizar para que extienda la invitación a todos los televidentes al lugar donde el Señor le está permitiendo hacer esa labor de llevar su palabra a esos amigos y a esas familias. Así es, a todos los amigos y hermanos que también nos escuchan de diferente denominación, también hay hermanos de diferentes congregaciones que aman la sana palabra, la sana doctrina. Les invitamos que nos acompañen todos los que viven cerca al barrio Nueva Esperanza, avenida 19, número 484, barrio Nueva Esperanza. Allí estamos trabajando para la gloria de Dios, y les esperamos. Ustedes que nos están viendo, que quizás viven cerca de este lugar, alrededor de este lugar, les esperamos. Allí estamos haciendo cultos los días miércoles y viernes y domingo en la mañana, para que usted pueda llevar también a los hijos a la escuela dominical, a sus hijos, para que también reciban la palabra de Dios. Hermano, Dios le bendiga. Muy amable, hermano Ángelo, por su invitación. Amén. Entonces invitamos a todos los amigos que están viéndonos, que están cerca al barrio Nueva Esperanza. Si quieren aprender más de la palabra del Señor, pueden acercarse allí a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial que está en este lugar, y con la ayuda de nuestro Señor, nuestro hermano Alex estará guiándoles por el camino de nuestro Señor Jesucristo y guiándoles por todos los temas de la palabra del Señor. Ya se nos fue el tiempo. Dios me los bendiga a todos ustedes, a cada uno de los hermanos, a nuestro hermano Ciro Álvarez y a su esposa, Dios me los bendiga, y a todos los hermanos de la zona 6 y de la zona 70 que están conectados con nosotros en este precioso programa. Los invito a que sigan conectados con Cúcuta TV, la televisión que quieres ver, y nos veremos mañana con otros invitados en este programa Palabra de Vida, sembrando la buena semilla. Dios les bendiga a todos ustedes en este momento.